Agradecemos al Señor porque su palabra dice que si leemos su palabra, esa palabra nos hace sabios. Pero si alguien quiere ser salvo, tiene que recibirla. Y si alguien quiere ser santo, tiene que practicarla. Y por ello es que agradecemos al Señor por su preciosa palabra. Quiero invitarlos a leer, hermanos, Evangelio según Mateo capítulo 4 y su versículo 1 en adelante dice: Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Quiere el Señor en esta hermosa tarde bendecir abundantemente nuestras vidas con el poder de su palabra. Pues bueno, hermanos, tuvimos la gran bendición de ver ahí un par de adolescentes, ese bautismo, que verdaderamente es una experiencia inolvidable y algo que uno desearía que fuera concurrido, llamativo, pero parece que muchos que le han entregado su corazón a Jesucristo como que le tienen miedo al bautismo. Y bueno, realmente de esta respetable concurrencia de hermanos y hermanas, no sabemos qué le motivó a usted o qué me motivó a mí cuando vino ese deseo de bautizarse o de bautizarme. Algunos las circunstancias los encontró en una situación de enfermedad, de fracasos, de situaciones duras de la vida, y alguien le ha de haber dicho por ahí: mire, es que usted tiene que bautizarse para dejar de sufrir. Pero bueno, quisiéramos decirles que si así nos dijeron o así nos han dicho, eso no es cierto. Porque uno se bautiza no para dejar de sufrir, sino que para obedecer la palabra de Dios. Esto que nos relata la palabra del Señor le sucedió al Señor Jesucristo después de haberse bautizado.
Y por ello es que en esta hermosa hora queremos decirle tanto a los jovencitos que se bautizaron hoy por la mañana, así como a los que están recién bautizados, y también a los hermanos que creían que al bautizarse se iban a acabar los problemas de su vida. Queremos decirle de que no es así. Y vemos aquí en la palabra del Señor que dice que el Señor Jesucristo, después de que fue bautizado, dice la palabra del Señor, dice que fue tentado por el diablo. El Señor Jesucristo fue tentado no para que pecara, porque Él no podía pecar porque no era semilla de pecadores. Pero el propósito del diablo era hacerlo fracasar en el plan de salvación que él traía. Eso era lo que Satanás quería hacer con él. Ahora con nosotros pues quiere hacer las dos cosas. Quiere hacernos pecar, y a eso estamos expuestos siempre, precisamente por lo que dice la palabra del Señor allá en la epístola del apóstol Santiago. Vamos a apreciar, hermanos, lo que dice la palabra del Señor en su capítulo 1 y su versículo 13. Dice la palabra de Dios: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Bueno, la concupiscencia es algo que todos la tenemos por naturaleza. Hombres y mujeres, todos tenemos concupiscencia, porque la concupiscencia no es otra cosa más que el deseo. ¿Y quién no tiene deseo? Todos deseamos, y bendito sea el nombre del Señor, porque sabemos cuando se desea algo bueno y sabemos cuando lo que deseamos es malo. Pero Satanás siempre va a estar él presentando la oportunidad de lo malo. Y por ello es que es interesante de veras. Por ejemplo, usted, mi hermano, mi hermana también, cada uno de nosotros en esta hermosa hora, preguntémonos, hermanos, ¿le llena a usted la palabra de Dios? ¿Le deleita a usted la palabra de Dios? Bueno, miren, hermanos, a veces cuando vemos nuestras iglesias, no solo estamos hablando de salas evangélicas, sino que de todas las iglesias, hermanos. Los servicios entre semana, parece que en las iglesias mentira es lo que se dice, porque están casi vacías, hermanos. Solo los días domingos, sí. Y miren, hermanos, ¿por qué es de que se sigue esa costumbre, esa mala costumbre? Son malos hábitos, hermanos. Yo no sé cuántos de ustedes han vivido la experiencia de que cuando acababan de entregarse a Jesucristo, tenían ese fervor, ese deseo, mejor si había servicios diarios. Y miren, hermanos, pero poco a poco se fueron enfriando, razón por la cual el Señor dice en su palabra en la epístola a los Hebreos: no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Y por ello, hermanos, es que cuando dijo el Señor Jesús, no solo de pan vivirá el hombre,
Fíjense que vino la necesidad, hermanos. Para los jovencitos que ahora se bautizaron, va a venir la necesidad. Yo no sé si de los hermanos que les evaluaron, les preguntaron y le dijeron, va a llegar el día en que van a llegar a pensar en una novia. ¿Qué van a hacer? ¿Van a buscar a alguien que rechaza a Cristo o van a buscar de las hijas de Dios? Bueno, y si ya ellos escucharon eso, pues debieron de haber respondido y decir, pues cuando llegue ese tiempo, si Dios me presta la vida, una hija de Dios voy a buscar para mi novia y para mi esposa. Pero bueno, a nuestro Señor Jesucristo le vino la necesidad del hambre, y el hambre no es pecado. Ahora, ¿qué vamos a hacer para satisfacer el hambre? ¿Qué medios vamos nosotros a echarle mano para satisfacer las necesidades que nos van a venir? Veamos cómo respondió o cómo responde la palabra del Señor también allá en el libro del profeta Jeremías, en su capítulo 15 y su verso 16, dice la palabra de Dios: fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Vamos a leer también Apocalipsis capítulo 10 y su verso 9, para que nos demos cuenta por qué fue que el Señor Jesucristo dijo que no solo de pan vivirá el hombre. Dice la palabra de Dios también, Apocalipsis capítulo 10 y su verso 9, y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo, toma y cómelo, y te amargará en el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. De veras, hermanos, por eso es de que cuando recibimos visitas en nuestras asambleas decimos, qué mensajes realmente. Gracias a Dios por los hermanos que nos visitaron. Me tocó la palabra, pero solo un rato. Si mucho me tardará una semana y a la otra semana sigo en la misma situación, en la misma necedad, en el mismo enfriamiento. Y por ello es que queremos decirle a nuestros hermanos, no solo los que se bautizaron hoy, sino que a todos los que tenemos ya la bendición de haber obedecido ese precioso mandamiento del bautismo. Las pruebas, las tentaciones van a seguir viniendo. Pero damos gracias a Dios porque Él dice en su palabra en 2 Timoteo capítulo 1 y su versículo 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Muchos de nosotros, hermanos, bien vamos a terminar nuestro peregrinaje y no vamos a poder llegar a aprender a caminar como Dios quisiera que camináramos. ¿Saben por qué? Porque no tenemos el dominio propio. El dominio propio, hermanos, es algo verdaderamente importante, porque el dominio propio es algo que batalla en contra de mi carácter, en contra de mis costumbres, en contra de mi personalidad. Y todo ello, hermanos, es una gran batalla
Pero el Señor dice que no nos ha dado espíritu de cobardía. Anoche tuvimos la bendición especial de ver a un niño de 8 años y a otros 2 adolescentes. Me imagino que eran como de unos 10 y uno 13 dijo que tiene de edad. Miren, mis hermanos, hace algunos años dijo un hermano: yo solicité mi bautismo cuando tenía 16 años. Hermanos, yo deseo bautizarme. Los ancianos de ese tiempo me dijeron: nosotros no bautizamos niños. Y miren, dijo, realmente sentí una gran desilusión en mi corazón. Anoche leíamos también Lucas capítulo 18, que el Señor Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos, dijo el Señor Jesús. Yo no sé si usted ha vivido la experiencia que algún su hijo de tierna edad le dice: papá, fíjese que yo deseo aceptar a Cristo. No, mi hijo, estás muy chiquitito para eso. No, hermanos. Fíjense que si usted quiere guiarle a un consejo, ¿por qué no buscamos mejor la dirección de Dios? Si no tenemos el entendimiento o no estamos seguros de lo que estamos aconsejando, mejor vayamos primero en oración al Señor. Porque a veces no tenemos la respuesta, pero como no queremos que vean que somos ignorantes, entonces damos una respuesta, aunque la respuesta al fin de cuentas haga más mal que bien. Es mejor, hermanos, que seamos sencillos, que reconozcamos que no sabemos, buscamos al Señor y Él nos da la respuesta. Vamos a leer, hermanos, también Colosenses capítulo 3 y su verso 21. Dice: padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten, dice la palabra de Dios. Esta palabra exasperar, hermanos, yo no sé cómo son los hijos suyos. A veces tenemos la experiencia de tener hijos que están creciendo, pero da la impresión de que ellos le tienen mucho temor a independizarse. Pero en cambio hay algunos que desde pequeños empiezan a tener una iniciativa de querer independizarse. Pero bueno, cuando la palabra de Dios dice: no exasperéis a vuestros hijos, esa palabra exasperar quiere decir de que podríamos decir que el dominio suyo y el dominio mío como padre o como esposo, porque aquí dice la palabra de Dios también en el verso 19: maridos, amad a vuestras mujeres. Ya escuchamos el primer mensaje, hermanos, en relación al trato del esposo con la esposa. Precisamente porque el esposo, a pesar de que ya tiene muchos años de ser hijo de Dios, pero tiene problema con el dominio propio. Como escuchamos, es una persona que tiene un mal carácter. Pero miren, hermanos, cuando se exasperan los hijos, si usted le quiere dar, pongamos un ejemplo. Su hija quiere estudiar y usted le dice: mira, mi hija, las mujeres, ¿para qué estudian? Eso es por gusto, a los hombres sí, las mujeres no. Miren, mis hermanos, si no tiene la capacidad de darle estudio a su hija, créanme que nunca en su vida le va a reclamar su hija. Pero si ella sabe que tiene usted la capacidad y porque la hace de menos y la desprecia no le da, va a llegar el momento en que le va a reclamar. Y si usted va a necesitar de ella, le va a decir:
Papá, si me hubiera ayudado en ese tiempo, yo hubiera tenido con qué ayudarle, pero hoy, aunque quiera, no puedo. Y por ello, hermanos, es que cuando el niño también llega y dice, mire, yo deseo aceptar a Cristo. Bueno, entonces, ¿por qué no tiene usted o yo una conversación con él y con ella y poder analizar y examinar en realidad cuánto aprendió ya, cuánto impactó, cuánto entendió la palabra de Dios? Porque por eso es que el Señor Jesús daba gracias al Padre, porque dice Él, escondiste esto a los entendidos y se la revelaste a los niños, dice Él en su palabra. Y por ello es increíble, pero hay niños que muchas veces llegan a comprender mucho mejor la palabra de Dios que nosotros. Ahora bien, vemos entonces que este asunto de lo que es exasperar, a veces dice la jovencita, llega con mamá y le dice, mamá, observa de que se acercó un hermano y parece que tiene cierta pretensión hacia su hija, y las madres son, miren, tan especiales de veras, que logran calcular qué intención lleva este joven, pues. Bueno, entonces dice mamá, mira mi hija, ¿y qué te dijo? Total de que, bueno, si le tiene la suficiente confianza, le va a decir qué le dijo. Si no, solo se va a sonrojar y no le va a decir qué le dijo. Pero entonces, bueno, la madre dice, mira mi hija, ese muchacho, sí es cierto, es hijo de creyentes, pero no tienen nada, mi hija. ¿Qué te puede ofrecer él? Es pobre. Y miren, de una vez desde entradita le echan tierra a aquel en quien Dios ha querido demostrar de que su principio no era nada, pero va a llegar el día en que lo va a hacer grande. Tal vez como un siervo, como un ministro de Dios. No con las riquezas que cualquiera anhela, porque si de riqueza se trata, hermanos, la riqueza ha sido un estorbo para muchos. Y por eso es que el Señor a muchos no nos ha dado riquezas, porque si Él nos las hubiera dado, ya no estuviéramos donde el Señor desea que estemos. Y eso fue lo que sucedió con Lot y Abraham. Debido a que se separaron, hermanos, dice que se volvieron ricos y aumentaron sus posesiones, hermanos, y por eso dice que empezaron los pleitos hasta que mejor se separaron. Y por eso, hermanos, es que cuando usted quiera tomar esa decisión de intervenir, no solamente no esté pensando usted y le dice, mira mija, pero tan feo. Bueno, tome en cuenta de que no va a ser para usted, sino que a su hija es a la que le está gustando. Porque a veces, hermanos, como dice la palabra de Dios, de que vana es la hermosura. Eso se acaba. Vano quiere decir de que es como una sombra, se va. Pero el buen carácter, los buenos modales, los principios morales, el respeto, el amor nunca deja de ser, dice la palabra de Dios. Y por ello, hermanos, es que ahí vienen entonces lo que el Señor Jesús dijo. ¿Por qué dijo Él? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Tenemos que ir a la palabra de Dios, hermanos. Si usted tiene necesidades, van a ver, eso es parte de la prueba. Tiene usted un ministerio y de inmediato cuando viene la necesidad, pues ve ahí cómo irse y abandonar ese lugar. Por supuesto puede llegar a prosperar, pero puede destruir su hogar, su familia. Y aquello que Dios había escogido para usted jamás va a llegar, porque decidió hacer su voluntad y ni siquiera
le preguntó al Señor si estaba bien o estaba mal. Así de que, hermanos, entonces van a venir las pruebas, están viniendo las pruebas, van a seguir viniendo, pero veamos lo que dice la palabra del Señor, hermanos, siempre aquí en la epístola del apóstol Santiago, y dice la palabra de Dios, Santiago capítulo 1 y su verso 12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Fíjense, hermanos, que el Señor, cuando leímos aquí la concupiscencia, como vuelvo a repetirles, es el deseo. Satanás sabe qué es lo que más desea a usted. Yo no sé qué le apasiona a usted. Bueno, realmente, hermanos, hace unos cuantos años atrás a mí me apasionaba el deporte. Yo no sé si le apasiona a usted todavía a esta altura, que va a tal manera que se entristece de muerte y hasta se le va el hambre cuando no gana el equipo favorito suyo. O miren, hermanos, usted suspende, podríamos decir, su participación a un servicio porque es que es la final. Miren, hermanos, a veces dijo en una ocasión una persona, un hombre, a mí dijo él, me ha apasionado de veras la hermosura de las mujeres, dijo él. No sé cómo es que a Dios se le ocurrió hacer algo tan bello, tan hermoso, dijo. Y miren, el diablo conoce eso. Y cuando usted y yo vamos a la barbería, ahí está nuestro diario, que es lo que está en la primera portada. Yo creo que ya todos los varones lo hemos visto. Y miren, hermanos, el Satanás conoce eso también. Y no solamente está ahí, sino que ahí está el asunto de lo que es el internet también, hermanos. Ahí hay de todo. De repente entra un mensaje y dice ahí que le envía solicitud de amistad a una jovencita, pero se sorprende y dice, ¿qué miraría en mí? ¿O qué le contaron de mí? Y así, y por ello, hermanos, es que la tentación no termina. El Señor dice en su palabra entonces que nos ha dado, dice, el poder del Espíritu Santo para hacer el dominio propio, para dominar eso, hermanos, y poder enriquecer nuestra vida y llegar a florecer como hijos de Dios, de tal manera que nos volvamos inolvidables en el camino de la vida, y el día, hermanos, que el Señor lo llame a su presencia, usted pueda vivir una experiencia como esta que les voy a leer, hermanos. Segunda Reyes capítulo 13 y su versículo 14. Estaba Eliseo enfermo de la enfermedad que murió, y descendió a él Joás, rey de Israel, y llorando delante él dijo, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Miren, hermanos, qué confianza, qué amor, qué ternura llegó a descubrir este rey en este hombre, en este varón, en este profeta que envejeció, enfermó e iba a morir. Él hasta lloró por él, hermanos. Y esa ternura, esa gracia, esa confianza la podemos ganar usted y yo, hermanos. Pero necesitamos hacer uso del dominio propio para que no seamos personas de aquellos que todos salen huyendo de nosotros, sino que nos estimen y nos aprecien, y que en realidad los consejos y el ejemplo suyo sea inolvidable para las generaciones venideras, y que el Señor nos bendiga con el poder de su palabra.